Hola chicos, chicas de primero de bachiller. Voy a comentar rápidamente el examen de trigonometría que hicimos el 9 del 10 del 2015 y que tan brillantemente hicisteis vosotros, y voy a hacer hincapié sobre todo en los errores que me parecieron más resaltables de todos ellos. Entonces intentaremos que de cara a la primera evaluación esto no suceda. ¡Vamos allá! Bueno, en este primer ejercicio se os pedía simplificar esta expresión. Claro, si uno ve esto y lo observa detenidamente, tenemos alfa, alfa medios, 2 alfa y 2 alfa. Se comentó que en este tipo de ejercicios lo que había que intentar siempre es pasarlo todo a senos y cosenos y todo al mismo argumento. Esto es porque tú no puedes simplificar algo que tenga 2 alfa con algo que tenga alfa. Entonces, lo primero que había que hacer, claro, esto no siempre lo sabéis, pero claro, para eso estamos trabajando, hay que saberse las fórmulas. Estas fórmulas pasan de alfa medios a alfa y de 2 alfa a alfa. Entonces, sustituyendo la fórmula, recordemos que la tangente está al cuadrado, nos queda esta expresión de aquí. Entonces, basta sacar factor común de 2 seno de alfa en estos dos, en este y en este, y da la casualidad que el 2 seno de alfa y el 2 seno de alfa los podemos simplificar porque son factores. Y simplemente con eso aparecía lo mismo en el numerador y el denominador que podíamos simplificar y salía un precioso y maravilloso 2. En el segundo ejercicio nos pedían resolver esta ecuación y dar las soluciones de la primera vuelta, es decir, de 0 a 360 grados. Esto no tiene mucha pérdida, tenemos que volver a aplicar el mismo principio de antes, es decir, pasarlo todo en el mismo argumento, y esto se consigue mediante la fórmula de coseno de la diferencia, cosa que aplico aquí, sustituyo coseno de 60 y seno de 60 por sus valores, y en este caso, en esta situación, cabe la posibilidad de aplicar lo siguiente: 3 coseno de x igual a raíz de 3 seno de x, y ahora me doy cuenta que el seno entre el coseno me va a dar la tangente, entonces directamente doy la solución. Pero esta no es la única. El otro camino, el que tomasteis todos, consistía en pasarlo todo a senos o todo a cosenos. Yo en este caso comento, sería pasarlo todo a cosenos, haciendo esto, y una vez hecho eso, lo que tendría que hacer es elevar al cuadrado ambos miembros. Se desarrolla y directamente después de desarrollar, pues saldrá una ecuación de segundo grado. Tenéis que daros cuenta que si cogéis este camino, luego cuando resolváis tendréis que comprobar las soluciones, no todas van a servir. Siempre que elevemos al cuadrado en una ecuación, saldrán más soluciones de las que queramos. Y vamos con el coco. Este para mí era el ejercicio más complicado. Sabiendo tangente de x igual a t, calcular el valor de tangente de 4x. Aún así, esto ya lo habíamos comentado. La 4x lo tenemos que pasar a x, y esto se consigue con la fórmula del ángulo doble. En nuestro caso, la de tangente de 2x de 2 alfa, cosa que aplico aquí. Y nuevamente la tangente de 2x y la tangente cuadrado de x lo aplico. Ahora ya con un poquito de habilidad y sin volverme loco, nada de multiplicar como una bestia, sino tranquilamente vamos desarrollando y nos damos cuenta que además tenemos una posible simplificación, cosa que siempre hay que hacer, no hay que coger ya la desarrollar todo. Entonces nos vamos y nos salen unos chorizos de cuidado. Entonces con cuidadito vamos simplificando, liberamos el castillo y ya veis que directamente yo ni siquiera he multiplicado esto. Se deja indicadito y queda pues muy bien. No era tan difícil como parecía, solo hay que ser un poco organizado. Cuarto ejercicio, el del paralelogramo. Vaya destrozo, por Dios, vaya destrozo. ¿Cómo podemos no saber lo que es un paralelogramo? Bueno, pues un paralelogramo, si no nos dice nada, es un romboide. A mí no es que me haya salido un romboide muy guay, pero aquí con el dibujito tampoco se puede pedir más. Entonces nos decían que las diagonales de este paralelogramo son 30 y 20. Una propiedad de la que nadie duda, pero que no es tan evidente porque no la cumplen todos los cuadriláteros, es que los paralelogramos se cortan en el punto medio. Entonces, si esto era 20, la mitad es 10 y este 15. Al hacer esto se nos genera un triángulo del cual conocemos dos lados y el ángulo comprendido. Entonces, fácilmente, mediante el teorema del coseno, obtenemos el valor de la solución. Del mismo modo, tomando este triángulo de aquí y dándonos cuenta que el ángulo que hay aquí es suplementario de 60 y por tanto es 120, volvemos a aplicar el teorema del coseno porque tenemos dos lados y un ángulo comprendido,
y nos sale 21,794. Salvo lo del paralelogramo, no tenía ninguna pérdida. Y por último, el típico ejercicio de triángulos. Una vez que hemos situado los valores aquí, pues a ver, vamos a pensar qué es lo que podemos hacer. A mí me piden cuánto vale QR. Entonces, yo he dicho varias veces que los lados son poder. Tenemos que trabajar siempre sobre el triángulo que tenga los lados. En este caso, este triángulo de aquí, que es obtusángulo, conociendo que estos 19 y 21 son 40, este ángulo de aquí es el suplementario, que es 140. Si sé que este es 33, este de aquí arriba, como tienen que sumar 180, resulta ser 7. Ya tengo un triángulo en el que tengo los tres ángulos y un lado. Esto me permite hallar cualquiera de los otros lados, en este caso con el teorema del seno. Y sale 223,452. Y una vez obtenido el 223,452, pues claro, en este triángulo conocemos todos los elementos. Volvemos a tener la misma situación. Sabemos 223, queremos calcular I, que era QR, y hemos podido obtener los tres ángulos. Entonces simplemente con el teorema del seno aparece. Y como conclusiones, pues una serie de ideas que he ido repitiendo durante la evaluación y que, aunque no garantizan que te vas a salir bien el ejercicio, ayudan mucho. La primera y la más evidente es que hay que saberse las fórmulas. En los ejercicios de trigonometría, ya sean las ecuaciones o en los de simplificar, es totalmente imposible resolverlos si no te sabes las fórmulas. Saberte las fórmulas te da la opción de sacarlo. No sabértelo simplemente te asegura que no lo vas a sacar. Segunda idea, simplificar no es desarrollar. Vosotros tenéis la idea de que cuando os dice simplificar lo que tenéis que hacer es hacer algo. Y esto no es verdad. ¿Qué ayuda a simplificar? Pues siempre ayuda el factor común. Recordemos que solo se pueden simplificar factores. Pocas veces, multiplicando algo, vamos a conseguir simplificarlo. Quizás solo hay un caso. El caso más común es la suma por diferencia, pero el resto de los casos no es así. Entonces debemos sacar factor común, debemos aplicar las identidades notables, pero no consiste en lanzarse ahí a la carrera. Otra cosa importante, tendemos a elevar al cuadrado sin venir a cuento. Bueno, solo se eleva al cuadrado cuando la incógnita la tenemos dentro de una raíz. En ese caso, sí que es totalmente obligatorio porque no tenemos otra opción. Pero esto de elevar al cuadrado, que nos permite que se vaya a la raíz, tiene un fallo, y es que, un problema más bien, y es que nos salen más soluciones de las que queremos. Entonces es totalmente obligatorio, y siempre se nos olvida, o algunas veces, comprobar si las soluciones que damos son las correctas. Esto se hace en la ecuación principal. Cuarta advertencia: en los ejercicios en los que tengáis una serie de triángulos, los lados son poder. Con esto quiero deciros que intentéis buscar o intentéis empezar siempre por aquellos que tengáis datos en lados. Tres ángulos no sirven para nada, para absolutamente nada. Con eso no podemos resolver el triángulo. Pero en cuanto tengamos un lado, podemos aplicar tanto el teorema del seno como el teorema del coseno. Y por último, un error que es minoritario, pero que se sigue produciendo, pese a que lo suelo decir muchas veces, lo suelo advertir: no hay que aplicar trigonometría en triángulos no rectángulos. La definición del seno, coseno y tangente solo se puede aplicar en triángulos rectángulos. Para triángulos no rectángulos tenemos el teorema del seno y el teorema del coseno. Bueno, espero que os hayan servido estos consejos, que os recuerden un poquito los errores que cometisteis y que, bueno, de cara al examen de evaluación las cosas vayan un poquito mejor. Mucha suerte a todos, trabajad, aprendeos las fórmulas de una vez y, bueno, pues hasta otro vídeo. ¡Adiós!